grabar. Que la clase de hoy día tiene por objetivo retroalimentar, y con esto cierro la clase que se basaba en el cuento que ustedes tenían que crear, ¿cierto? Hubo estudiantes acá, hay algunos que todavía no lo entregan, otros que me han entregado más de uno, y bastante interesantes, ¿ya? Y yo pedí también que hicieran algunas correcciones, y de eso quiero hablar ahora, de algunos errores que tenían algunos cuentos, ¿ya? Y si ustedes no lo tenían, no se dé por aludido, pero si sí, por favor revisar eso, ¿ya? Les voy a mostrar la pauta con que voy a evaluar ese cuento. Voy a dejarlo como último, ya como tuvimos estos recesos y es tan irregular esto, como plazo hoy día, ya, para que ahí le avisen a los compañeros. Y les comento, como qué fue lo que encontré. Primero, excelente en el sentido de que todos los que me llegaron no excedían las 100 palabras, ¿ya? Esa es una regla que se pidió y que nos ayuda un poco, nos ayuda bastante a sintetizar nuestras ideas, ¿ya? La literatura tiene esa característica. No sé si se corta a mí, ¿me escuchan bien o no? Porque parece como conexión inestable. ¿Ustedes me están escuchando bien? Chicas, alguno que me diga, la escucho mal, la escucho cortada, Belén. Me escucha cortada. Escucha bien. Yo Ya, escucho pero bien. bien. ¿Ahora mejor o no, Belén? ¿Tú que me escuchabas cortado? ¿Todavía me escuchas cortado, Belén? Escucha ya, me voy a mover. Que a veces me pongo acá en el surcito y la señal es mejor. Uy. Belén, ya no, ¿viste? Sí, parece que es como que me tengo que ubicar. Acomodar mi... Uy, qué lindo. Entonces, lo que yo les decía, que en eso, en cuanto a la extensión, chiquillos, estaba bien los cuantos respecto a eso. Habían algunos errores después en la temática, que eso es importante para que no nos descalifiquen, que es que debe ser, evidentemente, se tiene que notar que la historia transcurre o tiene que ver con Antofagasta. No, no es necesario, en ese sentido, que aparezca un lugar. No es necesario, porque hay otros elementos que son propios de la región, ¿ya? Elementos propios de la región son sucesos que ustedes estén como en la memoria colectiva que todos vivieron. Por ejemplo, acá en Chillán, el suceso que está en nuestra memoria colectiva es el terremoto. Entonces, si me pongo a hablar del terremoto, de lo que pasó, de cómo se movió, de que estuvimos cerca de Concepción, si empiezo a dar señales, ¿ya? No sé, por ejemplo, estuve comiendo longaniza, ya, y estábamos acá, y en esta zona, y empiezo a describir cómo ocurrió, igual eso me da evidencia y pistas de dónde se ubica, ¿ya? Yo les decía también, hay algunos que ocuparon en estos cuentos mitologías, como explicaron con sus palabras o dieron otra versión de un mito. Eso igual es válido, ¿ya? Y cuenta como parte, además que mencionan ustedes como los volcanes, ¿ya? Y eso que llegó también es válido y también sirve, ¿ya? ¿Qué tuvimos que modificar en algunos casos? Que eran muy buenos los cuentos, la locación, cuando mencionan una ciudad que no es de Antofagasta, porque ahí habría que hacer una modificación y anclarlo a Antofagasta, ¿ya? Eso es uno de los errores, que es la temática, que tiene que ser muy evidente que es de acá de Antofagasta. Otro de los errores frecuentes es la ortografía, muchos errores en ortografía, chiquillos. Y aquí vamos a hacer un juego. Voy a pasar la lista ahora. Ya, ahora como felicitar la asistencia de ustedes, chiquillos. Recuerden que voy a premiar a la gente como con una nota comodín que tiene buena asistencia.
Así que aquí tengo Arturo Cruz. Es Manuel, ¿cierto? Manuel Arturo. Marilyn. Belén. La Belén, la tengo por acá. La Jamie. Y tengo 1, 2, 3, 4, falta la Kiara. Kiara. Entonces, dándole. Okay, ya. Y como les decía yo, recordar esos dos puntos son clave que tienen que ver con la extensión y que no puede sobrepasar las 100 palabras. Dimos herramientas, nos dimos cuenta de que no es necesario contar una a una, sino que yo puedo ocupar el Word o puedo pedir ayuda para que le escriba mi cuento o en el caso de Kiara que le transcriban la historia a Word, porque ahí te van a contar las palabras, a no ser que no sé, a lo mejor ustedes tienen un mecanismo de contar palabras orales. Yo no conozco si oralmente se pueden contar palabras, pero sí sé que en Word se puede, ¿ya? Y la temática. Pero como les decía yo, otros errores que encontré tenían que ver con la ortografía, ¿ya? Y errores recurrentes. Por ejemplo, en el uso de mayúsculas. Quiero que ustedes me digan cuándo usan mayúsculas, siempre. ¿Cuándo se ocupan mayúsculas? En los puntos y el principio. Ya, al principio de las oraciones y después de los puntos, porque cuando yo el punto lo ocupo para cerrar una oración, una idea, ¿ya? Eso igual es importante que ustedes sepan. Una acción concluye en un punto. Una oración, cuando yo digo una oración, Paulina está dictando la lección de lenguaje a estudiantes de octavo básico. Yo puedo cortar ahí mi oración con un punto, ¿ya? Porque es mi acción principal. Pero a lo mejor esa acción principal viene con más cosas y no es necesario que la corte todavía. Entonces, vuelvo. Paulina está dictando la clase de lenguaje a alumnos de octavo básico porque era necesario hacerlo de esta manera online y no dar una tarea en LIRMI. ¿Se fijan? Esa es una oración muy larga, porque es una idea, hay un verbo que es hacer la clase, y en todo el resto es una explicación que tiene que ir dentro de una misma idea, de una misma oración. Entonces eso yo lo puedo separar por coma entre medio, pero no por punto. El punto me separa una idea. Entonces, eso es importante que ustedes igual lo tengan claro y revisen. Si estoy hablando de esto es porque yo les pedí a los que me mandaron el cuento que lo corrigieran, ¿ya? Ustedes tienen herramientas en Word que sirven para corregir la ortografía, eso ayuda mucho, ¿ya? Pero la redacción, eso ya es más complejo y lo tienen que revisar ustedes, ¿ya? Entonces sí, había un error recurrente de ortografía por ese tipo de cosas, pero también, Arturo, el presente, también hay otro tipo de uso de mayúsculas que es bien recurrente ustedes que cometan errores. A ver, ¿dónde más debo ocupar mayúsculas? Además de los inicios de oración y de los inicios, y después de los puntos, obviamente, porque vamos a iniciar una nueva oración. ¿Dónde más yo debo ocupar mayúsculas? Obligatoriamente. ¿En los nombres? En los nombres. ¿Los nombres de qué tipo? Sustantivos propios. Sustantivos propios que puedan ser nombres de personas, pero también, ojo, porque aquí es donde ya se me olvida, lugares. Los lugares, ¿ya? También ese tipo de elementos tienen que estar escritos con mayúscula. Y eso sí que es recurrente a veces leer, por ejemplo, a ver, y aquí vamos a ver. Chile, obviamente sabemos que hay que escribirla con mayúscula, ¿ya? Pero todos los otros lugares, por ejemplo, cuando me dicen lugares más chicos, como el Jere, ¿cómo le llaman el Jere? Tiene otro nombre antes.
¿La quebrada del Jere o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Jere, chiquillo? Ese lugar de allá. ¿Quebrada? Kiara, ¿se llama? ¿Cómo se llama? El Valle de Jerez. Valle del Jere, ya. Valle del Jere, esas no es un valle normal que yo, o sea, no es todos los valles. Yo no estoy hablando de todos los valles. Estoy hablando de uno en especial. Entonces, cuando hablo de uno en especial, ya, que es propio, es característico de una zona, yo lo tengo que escribir valle con mayúscula y del minúscula, porque atención, los pronombres van con minúscula, esas palabritas que unen en un nombre las cosas van con minúscula, pero Jere de nuevo con mayúscula, ¿ya? Así que atención en ese tipo de errores que igual es importante que no los cometan. A ver, para el concurso puede ser que sean más flexibles, porque les va a importar la idea, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Pero la pauta que yo les voy a aplicar, el cuento que vamos a revisar, llegó Sánchez, llegó tarde, sí, Sánchez, no vale ya. Ah, no. Christopher está apareciendo. Ya, la pauta que yo les voy a entregar, van a tener la nota ideal si no hay errores de ortografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un texto muy corto. Yo voy a elegir uno, de los que me mandaron más de uno, el ideal, por ejemplo. Vamos a premiar a la gente que me mandó más de un cuento y yo voy a aplicarle la pauta al ideal, al que quedó mejor, ¿ya? Recuerden que para el concurso ustedes pueden enviar hasta 5 cuentos, ¿ya? Entonces, eso igual es importante considerar. Palabras. Ahora vamos con la ortografía. Hay palabras en las que ustedes cometen, muchos de ustedes se equivocan al escribirlas, ¿ya? Por ejemplo, realizar una actividad. ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Quién me la deletrea? O me la escribe por chat. Por ejemplo, no, en oración, la ocupo en oración. No quiso hacer su tarea. ¿Cómo se escribe esa palabra? El hacer. ¿Quién me ayuda? Me voy a suicidar si no me ayuda. Suicidio docente. Ayúdenme, se pueden equivocar, pues si de eso se trata, así los corrijo. ¿Cómo se escribe hacer, de hacer la tarea? ¿Quién me lo deletrea por último? Si no lo quieren escribir en el chat. H-A-M-C-E-R. Exacto, ya. Pero hay muchos que me llegan así, Kiara. Me llegan muchos a hacer como... Y esa palabra no existe. A-S-E-R. A-S-E-R no existe, ¿ah? No existe en ningún sentido. ¿Ya? Eso es importante. Otra palabra, había. Esa es otra en la que incurren con mucho. Hay mucho error. Igual el hay y el ahí. ¿Ya? Ya, entonces acá en el chat. ¿Quién sabe cuántos tipos de hay existen? ¿Qué me lo podía explicar esos tipos de hay? O ahí. Ya, muy bien. Marilyn me está escribiendo había, de haber, ¿cierto? Ese verbo se escribe jamás, se escribe con V, atentos, ¿ya? Y siempre se escribe con H, o sea, la palabra es H-A-V-I-A, había, ¿ya? Estamos tratando solamente lo recurrente ahora porque son los errores que yo vi en los cuentos, ¿ya? Después vamos a ver. La regla de ortografía, chiquillos, más que ver, es importante que sí la aprendan, pero más que nada es importante que ustedes sepan dónde suelen equivocarse, ¿ya? Ya, la Belén me está ayudando con el hay. Hay, dice ella, H-A-Y. Ese hay, dice que es de haber. Excelente, Belén, ¿ya? A-H-I. Ah, te falta algo, Belén. Corríjanle el ahí de lugar a la Belén. Algo le falta. Eso. Ya, el H, el A, H, I, pero con tilde es de lugar. No hay ningún ahí de lugar sin tilde, ¿ya? Y siempre tiene una H entre medio, ¿ya? Y lo otro, hay de exclamación, una interjección se le llama eso, cuando es de queja, cuando exclamo,
Así que, excelente. Esos son los ahí, bien Belén, bien Marilyn, ahí también estaba apareciendo. Importante las tildes, entonces, sí, cuidado con los bellacos que escriben, los bellacosos, que escriben más de una tilde en una palabra. Jamás el español ha tenido más de una tilde en una palabra, ¿ya? Jamás, jamás, jamás. Y otra cosa que quiero desmitificar, porque ustedes, como están comunicándose a veces por redes sociales, aprenden a ocupar mal el idioma por eso, y se entiende igual, ¿eh? Es comprensible. ¿Qué estaban haciendo también? Que me están resumiendo el que se escrive Q, UE, que, ¿por qué? La K nomás. KE, eso no existe, eso existe. Eso se puede ocupar, y yo no lo juzgo, no lo critico si ustedes para hablar rápido ahí con los amigos les dicen, ¿qué pasa? Así que, ¿qué pasa? Y con el que, KE, ¿ya? Pero en el cuento ya una instancia más formal, en la escritura formal, chiquillos, ahí es importante no equivocarse. Y ahí es donde yo, por mi parte, ¿qué les digo? Se deteriora el idioma. Si yo no lo ocupo bien, ya va a pasar que se me va a atrofiar el cerebrito de a poquito de la parte idiomática y me voy a empezar a olvidar de cómo escribir. Hay que querer escribir bien para escribir bien, hay que ser conscientes, ¿ya? Como en todo, como, ya, yo me suelo equivocar. Por ejemplo, el demasiado, ¿cómo se escribe demasiado? Ese es un error que cometió una prima mía mucho, me escribía unas cartas preciosas, una prima pequeña, y me escribía demasiado con error el texto. Ya, ¿viste, Marilyn? Así no se escribe demasiado. Eso lo cometía mi querida Camila, ¿ya? Y es un error muy frecuente, igual que deseo. Sí, demasiado con S. Deseo. A ver, ¿cómo se escribe deseo? Bien, Marilyn, ahora sí. Con S, ¿ya? Este tipo de error, lo importante es que ustedes, por ejemplo, vamos a ocupar el caso de Marilyn, tiene el error de demasiado con C. A mí me pasaba, por ejemplo, con la palabra decisión. Yo sabía que escribía mal decisión, entonces tenía que ser muy consciente de que CS, 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 CS. Y ahora Marilyn, ¿qué tiene que hacer? Si sabe que escribe mal demasiado, poner su atención ahí al momento de escribirlo y los errores se le van a ir quitando poco a poco, ¿ya? Pero eso es muy importante. Ojo, que esto lo estamos viendo con las personas que ya tienen hecho el cuento. Aquí hay que ser muy estricto en algo, que la creatividad, si usted no está haciendo el cuento todavía y empieza a escribirlo, no se preocupe de la ortografía, no, ¿ya? Cuando uno es creativo, uno estalla en ideas. Las ideas más locas tienen que aparecer las ideas más locas. Cualquier idea sirve para el cuento. Les digo yo, porque me están apareciendo muchos que son bien convencionales, pero ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran con el cuento, de escribirlo como de la historia que... porque va a ser su perspectiva, y eso es súper importante en un escritor emergente, que a lo mejor pueden ser ustedes, ¿ya? Que aparezca algo original, algo que es propio de ustedes y de su creación. En esa etapa primera, ¿ya? Ustedes no se van a preocupar de escribir bien, o que esté ordenadito el cuaderno, o que se vea bonito. Eso, olvídense, no es necesario, ¿ya? Lo digo yo como creadora, me encanta crear, y me parte la parte creadora de que se lanzan así muchas ideas y uno hasta puede dibujar el cuento primero, ¿ya? Ojo, que ahora estamos hablando, ¿y por qué estoy hablando de esta parte? Porque yo ya he leído cuentos de ustedes, ¿ya? Ustedes ya pasaron la etapa creadora y ya empezaron a dar una forma, y ya en la forma, ustedes me lo enviaron a mí para yo ver la idea, que estaba en la mayoría buenas, ¿ya? Pero ahora vamos a la siguiente etapa que se hace siempre, que es revisar mi escritura, a ver si es coherente primero también, porque aquí partimos con la ortografía, pero otra cosa muy importante es la coherencia. Y aquí otro punto que quiero tocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ortografía, chiquillos? Si tienen dudas, vayan a un consultor y escríbanlo en Google, ¿ya? Si tienen dudas de ortografía. A veces pasa que si lo escriben en Word, les corrige Word, pero no todas las palabras. Por ejemplo, hay palabras que están bien escritas, por ejemplo, si Marilyn quiere ocupar ahí,
Dice, por ejemplo, dice, mira, préstame el lápiz que está, le prestó el lápiz que estaba ahí, y ella ocupa la palabra ahí mala, ocupa la ahí de haber, con H, el corrector de Word no lo va a mejorar, no lo va a corregir, ¿ya? Lo va a dejar tal cual. Va a decir, ah, ya, aquí hay está bien escrita esta palabra. Sí, Marilyn, si no estás conforme con tu resultado, puedes hacer el cuento de nuevo. Hay que revisar, a mí me llegaron cuentos y pedí que corrigieran algunas cosas, ¿ya? De hecho, ahora vamos a revisar, quiero terminar con este punto y vamos a revisar para terminar la pauta de evaluación, para que ustedes me planteen todas las dudas, ¿ya? La fecha límite, así voy a ser muy flexible, de entrega, dejémoslo mañana, para que después tengan tiempo ustedes de publicarlo ya el miércoles, mañana me lo entregan, hasta mañana, ¿ya? Les voy a decir, todavía hay errores, que revisen errores de redacción, de ortografía, sí les voy a decir, ¿ya? Porque eso es importante, y después ya el miércoles lo pueden enviar, pero van a tener plazo de todas maneras los que quieran participar del concurso, porque no es obligatorio enviarlo al concurso, ya, pero la idea es que sí lo hagan, siempre estar experimentando, teniendo nueva experiencia, ¿ya? Y ahí ustedes tendrían plazo hasta el viernes, ¿ya? Pero ya hoy día dejo de hablar, hoy día en mi última, estamos revisando, estoy retroalimentando lo que me ha llegado, y esta es la última clase dedicada a hablar del cuento, ¿ya? Entonces, eso, si quieren me lo pueden enviar lo que tienen ahora, y les digo ya está listo, esto no le hacemos nada más, ya con las últimas correcciones, pero por favor yo quiero que ustedes lo hagan, ya, porque yo podría decirles, sobre todo cuando tienen dudas, ¿ya? Entonces, estábamos viendo que estaba ese error de ortografía, y por otra parte, el error de coherencia y cohesión de la historia, ¿ya? A ver, los cuentos tienen que tener una estructura, que es inicio, desarrollo, desenlace, ¿cierto? Pero yo puedo jugar con esa estructura, ¿ya? Puedo partir por el final, ¿cierto? Eso parece que lo vieron ya, como in extrema res. Puedo partir por el principio. Aquí lo importante es que tenga al menos esa estructura, a no ser que ustedes quieran, porque así lo deciden, dejar un final abierto, ¿ya? Ahí yo lo voy a considerar como una estructura también buena, ¿ya? Para unir la idea de estas oraciones que componen mi cuento corto, tengo que ocupar conectores, y aquí también hay y tiene que haber mucha concordancia, coherencia en mi idea. Entonces aquí voy a compartir un poquito una PPT que habla de algunos errores que están cometiendo en esa parte, que tiene que ver más que nada con la concordancia gramatical, ¿ya? Chiquillo, esto acá más falda nos recuerda algo muy importante, que dice, errar humanum est, o sea que equivocarse es muy humano, ¿ya? Pero, ¿por qué hay que evitar comunicarse? ¿Ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay que evitar comunicarse? No, porque hay que evitar el error para tener una mejor comunicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los errores que encontrábamos es que no hay concordancia, dice, entre palabras, preposiciones a los verbos y a los pronombres. Por ejemplo, dice, nosotros comimos ensalada, pero algunos escriben, nosotros comes ensalada, ¿ya? Que la conjugación del verbo está mal hecha. Ese puede ser alguno de los errores, ¿ya? O que, por ejemplo, tengo el nosotros, que es plural, ¿ya? Y comes, que es singular. También ese es otro error que puede, y que a veces ocurre en la conjugación, ¿ya? Unas mujeres son altas. Eso debería ser escrito en lugar de una mujeres son altas. A veces el error está porque yo estoy conjugando el verbo, por ejemplo, o tengo un artículo en singular, y si tengo el artículo en singular,
el sustantivo también tiene que ser singular, pero a veces pasa que por error yo no me doy cuenta, no reviso, y por ejemplo dije las flores. Eso es muy común, ese error. Las flores, comimos, ¿ya? Cuidado con eso y revisar esa concordancia. Por ejemplo, acá dice, igual a veces se pueden equivocar de género cuando dicen mis hijos, mis hijas están enfermos, ¿ya? Esto se llama, y esto hace que el texto sea incoherente, o sea, ¿cómo están enfermos? ¿Son los niños o son mujeres? ¿Ellas están enfermas o quiso decir que los niños están enfermos? Entonces, por eso las ideas se confunden y pasa de ser un error solamente como ortográfico o literal de una letra que me equivoque y tiene que ver que afecta a la coherencia, que la idea no se entiende, ¿ya? El uso del verbo haber, este error de acá, el 4, el error 4, a ver si me están viendo, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, chiquillos? Lo perdí. Alguien me diga, ¿le escucho mal, cortado, bien? ¿Me escuchan bien? Profe, se escucha bien. Ah, Yo ya. escucho bien. Es que no sé, dudé de pronto de la comunicación. ¿Qué le pasó a esto que se puso mal? Ya. Entonces, este que está acá, el verbo haber, ¿ya? Cuidado con el verbo haber porque tiene una acepción. Ese verbo no se pluraliza, no existe la palabra. Habían muchas personas, siempre es había, siempre es singular. Ya, ese es otro error, chiquillos, y por favor anótenlo por ahí, porque este es recurrente y le pasa hasta a los adultos. Dicen, habían varias personas, había varias personas, ¿ya? Por ejemplo, hubieron muchos desmanes, no, hubo muchos desmanes, ¿ya? Entonces ahí, cuidado con esa forma del verbo haber, que suelen ser errores que cometen ustedes la coherencia. A ver, de ahí, quiero ver cuáles son los más frecuentes. El querramos, dice, la palabra es querramos. Cuidado que querramos la palabra y no queramos. Lo que nosotros querramos, ¿ya? Y anduve en lugar de andé, por ejemplo. Y algunas personas que agregan, por ejemplo, amaste, temiste, agregan eses, amaste, amastes, partistes. Y esa S no es necesario, no hay que agregarla, ¿ya? El oiga, por ejemplo, igual, depende de, por ejemplo, si ustedes van a hacer un cuento donde alguien habla mal, tienen que escribirlo como lo habla esa persona, ahí no hay ningún problema. Pero si ustedes están con sus palabras, comunicando las palabras de un personaje, explicándolo con sus palabras, ahí sí hay errores de concordancia y ahí sí tenemos problemas. Y para cerrar, ya voy a mostrarles la rúbrica con que vamos a evaluar la mesa, a ver, la mesa redonda, no, aquí, ya. ¿Están viendo la rúbrica para evaluar mi microcuento Antofa en 100 palabras? Esta es la primera evaluación, chiquillos, yo promedié, les quiero comunicar eso igual, que no se lo había dicho. Todas las anteriores ya tengo una calificación, la gente tengo todavía muchos pendientes, pero eso está cerrado para muchos de ustedes, ¿ya? Esto de ahora es como nota del segundo proceso. Partimos con esta es la primera nota del segundo proceso, que es el cuento de Antofa en 100 palabras, ¿ya? Les voy a pedir que me ayuden aquí, participación, para ganarse el poroto. ¿Se ve o no? Donde dice estructura. ¿Me escuchan? Sí. Ya, Arturo, puedes leer tú donde dice estructura, el punto 3 nomás, lo ideal, ¿cuándo tendrían puntaje ideal?
¿Puedes leer, Arturo? Hoy día llegaron tímidos, ¿ah? Ha participado Marilyn, 3 tengo participantes. Habíamos dicho esto que es muy necesario participar porque al final tengo presentes ausentes. Felicitar a Kiara, a Marilyn, a la Belén, que han interactuado. Estructura entonces. ¿Qué va a tener que tener el cuento? Ya el desarrollo, ¿cierto? El conflicto y el desenlace. Ustedes eligen el orden en que le dan a esta historia, ¿ya? Y les dije que en cuanto al desenlace, si es coherente dejarlo abierto, yo lo voy a tomar como punto completo, ¿ya? Pero si no es coherente esa apertura, si se nota que el cuento como que no quedó cerrado por algo, ¿ya? O sea, sino que alguien no lo terminó solamente, obviamente ya va a ir teniendo los descuentos. El conflicto debe ser interesante e inédito, ojalá algo nuevo, una historia creada por ustedes, ¿ya? Hace poco trabajaba con los más chicos las anécdotas, que son acontecimientos que a uno le pueden ocurrir y que son bastante jocosos, y a veces sirve recurrir, cuando no tengo muchas ideas, pueden ocupar la anécdota, ¿ya? De escribir un cuento y a lo mejor ficcionalizarlo un poco, agregarle algo de su cosecha. Y es importante que obvio que se ambiente en Antofagasta, que eso lo hemos hablado. La extensión, que también lo hemos hablado, ¿cierto? Que tiene 100 palabras o menos, no más, ¿ya? Para nada más. Y aquí yo voy descontando puntaje en cuanto a la cantidad de palabras que ustedes se pueden exceder, ¿ya? Por ejemplo, va a tener un punto menos si se pasan 5 palabras más, otro punto menos, ya 2 puntos menos y 10 palabras de más, y así. Coherencia y cohesión, ¿qué quiere decir eso? Las ideas que estén ordenadas, esto que les decía yo de una oración que esté concluida, la oración bien explicada, la concluyo con un punto, parto con una nueva oración, ¿ya? Y también en cuanto a coherencia y cohesión, lo que vimos de, por ejemplo, si tengo el verbo en plurales, porque varios sujetos están haciendo la oración, ¿ya? Por ejemplo, si están horneando pan, no puede ser la mamá están horneando pan. No, tengo que fijarme en esa coherencia, en lo plural que pueda decir, o lo singular de los sujetos, de los verbos, ya de los adjetivos, fijarme bien en eso. El uso adecuado de conectores también, ya sabemos, lo hemos visto, los conectores son las palabras que unen las oraciones. Y en este caso, en esta historia, yo puedo ocupar los temporales. ¿Cuáles son los conectores temporales? Los que me indican qué acontecimiento ocurrió antes, qué acontecimiento antes puede ser anteriormente, al principio, los érase una vez, todo lo que inicia una historia o lo que indica anterioridad. También hay conectores de simultaneidad, como por ejemplo al mismo tiempo, a la vez, que indican esos conectores de acciones que se hacen, ¿cierto?, juntas. Y por último, conectores de posterioridad, que cuenta lo que pasa, y ese es de los más frecuentes, de posterioridad, como el luego. ¿Qué más puedo ocupar además del luego, para no repetir, por ejemplo? Después. Después, posteriormente, a continuación, ya conectores que me van uniendo la idea. En la coherencia y la cohesión también es importante que yo revise si estoy hablando, por ejemplo, en un cuento, yo sé que tiene que haber quién, sujetos que hacen acciones, quién, el cuándo, lugar donde ocurren estos sucesos, el cómo explicar los sucesos, en qué ocurrieron, ¿ya? Y a veces puedo incluir el por qué. Entonces ahí es importante revisar eso para que quede coherente la historia, ¿ya? Porque a veces puede ser que no queda muy claro. En la ortografía, poner atención en los errores que yo suelo cometer. Si tienen dudas, por ejemplo, si ahora me dice profesora, tengo duda con esta palabra, por favor, plantéamela y díganme, ¿ya?
Los lugares, cuidado ahí, revisar por internet, estoy anotando bien este lugar. Entonces, la ortografía, la puntualidad, que voy a dejarla hasta mañana, ya la fecha de, después ya empiezo a castigar la puntualidad en la entrega del trabajo. Y el proceso que algunos me entregaron antes del cuento para que yo lo revisara y después ustedes realizaron correcciones. Y eso es todo. Se va a acabar el tiempo, no sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿No? Le agradezco a Marin, a Tomás, si vienen conectando recién, la participación, ¿ya? Es importante, las personas van a tener un descuento si no me mandan el cuento antes, aquí, para que yo les diga, ya, esto está bien, pasa, o si no hay que corregir, es importante eso, ¿ya? Eso es con nota ideal, no solamente mandarme el cuento, sino que tiene que haber un proceso de escritura.